Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes en Montemaría Radio y Televisión. Es el lugar en donde nos permiten llegar a cada uno de ustedes, en el lugar en donde nos ven, en las casas, en los centros, en todos aquellos espacios en donde nos permiten ver tanto aquí en México como en los diferentes países a los cuales tenemos acceso. Muchas gracias por permitirnos llegar y estar un día más aquí en su programa de Familia en Familia, como todos los viernes en su programa en el segmento de adultos mayores. Como ustedes ya saben, mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado para la atención del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud, el cual, recuerden que hemos sido, durante más de 30 años hemos trabajado en la atención de la salud de los pacientes tanto de México, del norte de la República Mexicana, como del sur de los Estados Unidos. Y ya en el 2013 evolucionamos para prepararnos y para convertirnos en un centro especializado de atención en el adulto mayor, en donde hemos tenido experiencias diversas, hemos tenido la oportunidad de apoyar a tantas personas que necesitan herramientas para el cuidado del adulto mayor. Y el día de hoy, en este equipo multidisciplinario con el cual contamos en Residencia Plenitud, les pedí que nos acompañaran al médico de Residencia Plenitud, el médico que se encuentra permanentemente con nosotros, y a nuestra psicóloga, que ya la conocen también, y ha estado algunos programas aquí con nosotros, ¿sí? Los voy a presentar para que los conozcamos y podamos tener una charla de algunas circunstancias o algunas herramientas que nos permitirían tener un adecuado manejo de algunas situaciones que pudiesen no estar bajo control en el cuidado de los adultos mayores. ¿Qué les parece? Le damos la cordial bienvenida a Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Sí, Contenta de estar otra vez aquí. qué bueno, qué bueno. Y también viene con nosotros Aarón Espinosa, es nuestro médico de cabecera, quien está aquí. Hola Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Sí, si lo ven medio nerviosón es porque es la primera ocasión que viene y se enfrenta a las cámaras, ¿eh? Entonces estamos aquí muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Sí. ¿Y por qué les pedí que vinieran? ¿Sí? Ellos son de las personas que están al frente de el cuidado de la salud de nuestros residentes, ¿sí? Aarón está como médico encargado al pendiente todos los días de la salud de cada uno de nuestros residentes, ¿sí? Es una labor pues muy importante y es quien está en primera línea conjuntamente con nuestros enfermeros, cuidadores, con Belén, aquí nuestra psicóloga, con el equipo de nutrición, en fin, de todas las partes que nos ayudan en esta rama, ¿sí? Y Aarón, el día de hoy que estamos aquí, tenemos oportunidad de platicar de algunos temas que nos han comentado por algunos correos o algunas llamadas que hemos recibido, de que en ocasiones tienen a sus adultos mayores, a sus familiares, a los que aman tanto, están comportándose bien dentro de lo normal, pero de repente empiezan a tener algún cambio en su comportamiento, Mm. dado hasta llega un momento en donde se presentan hasta algunas alucinaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con estos en estas cuestiones? Porque es algo de lo que nos han comentado en algunos correos o algunas llamadas telefónicas. ¿Qué hacer en estas circunstancias cuando puede pasar de la noche a la mañana, Aaron? Pues primero es importantísimo detectarlo, ¿no? Detectar el cambio de conducta porque el adulto mayor es muy susceptible a tener infecciones, ya sea del tracto urinario, de vías respiratorias altas, que se pueden complicar. Y estas agudizaciones se pueden manifestar, como lo estás diciendo, en un estado confusional, pueden inclusive hacer que la demencia, si es que tiene una demencia preexistente, pueda avanzar en algunos estadios y posteriormente, pues, retornar a la normalidad si es que se llega a un tratamiento. Pero es importante siempre detectar estos cambios porque estos cambios nos van a avisar
si es que existe alguna modificación en su estado basal o en el estado natural en el que el adulto mayor se encuentra. Aarón, oye, te tengo que comentar que yo aquí estoy como si fuera el representante de nuestros radioescuchas, los que nos siguen por radio y por televisión y por internet, porque a veces vienen y nos sacan las palabras como las del domingo, ¿no? Hoy viernes, ¿no? Sí, estado basal. ¿Qué es un estado basal? A ver, Bueno, platícanos qué puede ser un estado basal, porque puede que no la entendamos muy bien. bueno, el estado natural en el que se encuentra, nuestro ser querido. Él podrá tener alguna enfermedad ya, que haya existido antes y puede estar recibiendo tratamiento para ello, pero hay un estado en el que él normalmente se desempeña todos los días. Ya sea que tenga algún tipo de demencia, pero, pero bueno, dentro de lo común ya nosotros podemos identificar qué es común y qué es no común. Entonces es importante pues conocerlos por ese sentido, ¿no? Darnos cuenta si algo está modificándose, si de repente está teniendo algún cambio en su conducta y inmediatamente acudir a los servicios de salud porque esto nos va a estar avisando que hay algo que está haciendo que esto suceda. Normalmente un paciente que te va a presentar ese tipo de cambios probablemente ya tenga una demencia que ya haya sido diagnosticada. Si no es así, pues todavía más evidentes se ven los cambios de conducta. Recordemos que el adulto mayor, vamos a verlo como una persona que, pues bueno, ya vivió mucha vida, sus células han vivido bastante, su cuerpo ha sufrido bastantes cambios en todo esto, y pues pensemos en que su sistema inmune, entonces, el sistema inmunológico es el que nos defiende de todas las enfermedades, de todas las cosas que nos atacan. El sistema inmune es un sistema ya viejito, ya no está igual de alerta como en una persona joven y en su estado a los 30. Entonces, es un sistema inmune que ya está un poquito viejito. Esa es una cosa importante. Y la otra cosa importante es el estado nutricional. Un estado nutricional bajo te va a llevar a que tengas leucocitos bajos. Leucocitos son, me gusta imaginarme las cosas, entonces se lo voy a explicar más sencillo. Todos tenemos como un ejército de células que combaten a los agresores. Esos son los leucocitos. Ese es nuestro ejército. Entonces, tenemos mala nutrición o tenemos algún cambio en nutrición, nuestro ejército pues va a disminuir de tamaño porque no tiene la capacidad para tener tantos. Entonces, un ejército disminuido significa que agresiones externas más fácilmente van a llegar. Un ejército viejito, agresiones externas más fácil van a llegar. Entonces, es importantísimo. Normalmente, estaba leyendo una estadística por ahí que de entre el 80 al 90% de los ingresos hospitalarios en el adulto mayor es por infecciones. Entonces, eso es lo importante que es detectar ese tipo de causas. Ya hay otras patologías que te pueden llevar también a ingresar al hospital, pero es importante las infecciones tanto respiratorias como del tracto urinario. Y del tracto urinario, yo creo que es la gran parte. ¿Por qué? Porque los viejitos pueden cursar con una enfermedad asintomática. No te van a decir que tienen síntomas, no te van a decir que tienen dolor al orinar, no te van a decir que se están sintiendo de cierta manera, hasta sin fiebre pueden llegar a tener. Entonces, es importante estarlos monitorizando. Esa es la importancia de lo que hacemos en Residencia Plenitud, que es un monitoreo continuo. Todo el tiempo estamos vigilando los datos, todo el tiempo estamos viendo cómo se portan, todo el tiempo estamos viendo las características de cómo están pues viviendo nuestros pacientes, ¿no? Y eso es por lo que podemos dar el servicio que damos. ¿Cómo ven? Si se dan cuenta, tiene la oportunidad, tenemos aquí en casa de contar con algunas herramientas. Si está, como estaba comentando el doctor Aarón, si estamos viendo que se empieza nuestro adulto mayor, nuestro ser amado, a comportar de forma diferente, podemos, para empezar, arquear la ceja y ver qué es lo que está pasando algo anormal, ¿sí?
si eso empieza a repetirse, pues bueno, acudir con nuestros servicios de salud. Recuerden que hemos platicado aquí, hemos tenido también aquí en el estudio visitas de médicos geriatras. Los médicos geriatras son aquellos médicos que están especializados en la atención y el cuidado de la salud de los adultos mayores. Un adulto mayor, ¿quién puede ser un adulto mayor? Recuerden que en la ley está establecido que un adulto mayor pasa, bueno, ya es a partir de los 65 años. Entonces, a partir de los 65 años en adelante ya se les considera adultos mayores. Pues bien, todos estos adultos mayores pues empiezan a tener ya una manifestación de ciertas enfermedades de forma diferente a cómo pudiesen atacar a un niño o a un joven o a un adulto joven, ¿sí? Bueno, se empiezan a manifestar de forma diferente, entonces hay personas que se especializan, que terminan una carrera de medicina, hacen un internado, sí, llegan a ser médicos internistas después de varios años y después hacen una subespecialidad en geriatría. Entonces estamos hablando de gente muy especializada que se ha esforzado para poder tener los conocimientos y el manejo de los adultos mayores. ¿Sí? Entonces es con quien es lo más adecuado acudir, pero recordemos que si contamos con servicios de salud, voy a platicar un poquito aquí de México, contamos con algunas instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, aquí en los estados tenemos, por ejemplo, aquí en Baja California, un centro que da el gobierno del estado que es ISSSTECALI, o algunos seguros privados, tenemos acceso a médicos familiares, ¿no? A quien podemos acudir y ellos también son personas preparadas que pueden estar evaluando y referenciar a quien ellos, por la situación que se esté presentando, pueden referenciar con el especialista adecuado. Los especialistas ya de forma general que ven a los adultos mayores, repito nuevamente, son los médicos geriatras. Y ahora, con esto de las infecciones, el doctor estaba comentando, Aarón estaba comentando el tracto urinario, nosotros lo conocemos como en vías urinarias, ¿se acuerdan? Oye, Aarón, y te quisiera preguntar, estas infecciones en vías urinarias de los adultos mayores se presentan más en varones o en mujeres, ¿y por qué? ¿Sí? Bueno, es importante esa pregunta. Lo más común es que sea en mujeres. Sin embargo, también hay un porcentaje en varones. Y esto está relacionado a la anatomía de la mujer, donde se encuentran ciertas estructuras que nos llevan a poder hacer estas funciones y se encuentran dentro pues, de unas características diferentes. La anatomía del hombre es algo externo, la anatomía de la mujer es algo más interno. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con el uso de pañal prolongado. Si no nos damos cuenta que nuestro paciente pues tuvo alguna evacuación, tuvo alguna situación de estas y no hacemos el cambio adecuado en el momento adecuado, no hacemos la limpieza que se debe hacer, pues esto nos va a propiciar y nos va a generar que llegue a suceder esto. Oye, Aarón, pero también me comentaban por ahí porque hay personas que están preocupadas por esa parte de que su familiar tiene infecciones en vías urinarias, pero en ocasiones ya también la falta de movilidad, la falta de, te estoy hablando de pacientes que ya no tienen la misma movilidad y se pasan en cama, que aun cuando les quitaban la ropa interior desechable y los mantenían limpios, todo, seguían teniendo infecciones en vías urinarias. Puede llegarse, dado el caso de que al interior de el cuerpo de la mujer, vamos a hablar en este caso de la mujer porque es diferente al de los varones, pueda generarse infecciones al interior porque no se hace bien la micción o que no hacen bien pipí. A ver. Es una posibilidad. Yo creo que tiene más que ver con la higiene específica y las técnicas específicas para realizarlo. No basta simplemente con cambiar el pañal y con
y a lo mejor limpiar con un papel. Hay que hacer las cosas, bueno, tiene su manera de hacerse, entonces es importante. Y otra cosa también es si el paciente tiene alguna otra patología que requiera, por ejemplo, una sonda urinaria, definitivamente va a ser un factor que va a propiciar que pueda haber infección. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Un adulto mayor sin movilidad, un adulto mayor que usa ropa interior desechable, va a ser un adulto mayor que va a tener más propensión va a estar más propenso a presentar ese tipo de problemas. Entonces hay que estar muy alerta en esa situación, porque estas infecciones se pueden complicar. El paciente no nos los dice, puede ni siquiera presentar un síntoma, puede subir la infección y volverse algo importante, volverse algo que pueda poner en riesgo inclusive la vida del paciente. Entonces es importante estar monitorizando bien a los pacientes, estar realizando bien las acciones y estar reeducándonos para poder hacer las cosas bien y poder estar cuidando bien a nuestros seres amados. Qué interesante. Ahora vamos a ver si tenemos oportunidad de hacerle una pregunta. Ya ven que nos está acompañando también Belén, ¿sí? Porque también en la parte de el cuidado del adulto mayor, a veces nuestros adultos mayores, las personas que amamos, empiezan a comportarse de forma diferente y empiezan a actuar diferente y no tiene que ver a veces con alguna infección, sino con algunos rasgos depresivos. Oye, Belén, ¿qué podemos, nos podrías platicar un poquito qué puede ser una depresión? ¿Qué podríamos entender? Sí, bueno, lo mencionábamos creo que la semana pasada, que podemos identificar, te digo mejor algunos rasgos como que podamos identificar por ahí que exista alguna depresión o tendencias depresivas en el paciente, cuando por ejemplo vemos que su estado emocional o su estado de ánimo en general está bajo, ¿no? No tiene buen ánimo, que lo vemos como triste la mayoría del tiempo, de repente a lo mejor puede haber por ahí pérdida de apetito, que de repente no sienta ninguna motivación o intención para realizar actividades que normalmente él realiza, el sueño, de repente que siempre quiera estar durmiendo, no quiera salir de su cuarto, por ejemplo, no quiera hacer algunas otras actividades extras, ¿no? Como por ejemplo, estar en casa o estando en una residencia, por ejemplo, conviviendo con las demás personas, podrían ser algunos de los rasgos que estaríamos observando en el caso de una depresión. Ah, qué interesante. Se dan cuenta que puede haber diferentes factores que puedan detonar que nuestro ser amado pueda empezar a comportarse diferente, ¿sí? Y esto es algo que nos permite ver que es relevante que contemos con la ayuda necesaria y que no tomemos a la ligera un cambio en la conducta de nuestro ser amado, ¿sí? Porque pueden haber tanto factores físicos como infecciones, como estaba comentando el doctor Aarón, o factores que también tienen que ver el área emocional. Pero también escuché por aquí que estaba comentando el doctor Aarón algo que tiene que ver con la alimentación, sí, la nutrición. Me encantó cómo lo explicó lo de los leucocitos, así se llaman, ¿sí? Sí. Que lo del ejército y todo eso me hizo muy sencillo porque así lo podemos entender. Entonces, Aarón, si nos puedes platicar las cosas así de sencillos, vas a ver que vamos a tener oportunidad de quedar con menos dudas, ¿sí? ¿Qué tan importante es la alimentación, Aarón? ¿Sí? Porque a veces nuestro adulto mayor no quiere comer. Y, oye, come. No, no, no. Nos dicen que no y no le insistimos. Y bueno, entonces está bien, tú te lo pierdes, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasa esto? ¿Hay algo, es importante la nutrición en qué sentido y qué tan importante es, Aaron? Pues es importantísima porque esto nos va a dar no solamente las energías para poder realizar actividades. Si nosotros queremos a un adulto mayor saludable, que pueda estarse movilizando, que pueda estar con la fuerza necesaria, necesitamos tener un buen aporte nutricional. Ahora, muchas veces como familiares es bien complicado porque tenemos a nuestro ser querido, que probablemente es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo,
que tiene cierta autoridad o ejerció cierta autoridad sobre nuestras vidas durante algún periodo de tiempo. Y todavía tenemos ese respeto. Y cuando él dice no, es no. Entonces es importante, es por eso, ahí es donde entramos nosotros. Muy probablemente si él te dice no quiero, no quiero, y a lo mejor le insistimos y le insistimos, hacemos corajes y podemos desgastarnos desde esa área. Y nosotros, como no es nuestra familia y no tenemos un apego como tal, es más sencillo para nosotros hacer ciertas actividades que lo van a llevar. Pero es importante la valoración nutricional, eso es importantísimo. Si el paciente no está comiendo porque no tiene apetito, hay medicamentos que son inductores de apetito que nos van a ayudar con esa área. Y también hacer algo atractiva la dieta, porque definitivamente hay personas que sabemos, por ejemplo, que el hígado es buenísimo en proteína, pero no a todos nos gusta, ¿no? Entonces es importante hacer atractiva la dieta también para el paciente. Es importante la valoración por nutrición y que todo esto se esté llevando a cabo bien. Oye, Aaron, con esto que estás comentando, te puede detonar también otra pregunta y va un poquito más a los que estamos cuidando, porque esto estamos viendo a nuestros seres amados a los que estamos cuidando, pero cuando empieza a darse una situación de que nuestro adulto mayor, con la edad, a veces se van acentuando algunos rasgos característicos de la personalidad de nuestros seres amados, ¿no? Y empiezan a no querer comer, o es mi papá, yo sé que, o es mi mamá, yo sé que necesita una alimentación adecuada, eso, pero ellos me dicen que no quieren y todo, y entra también ahí la parte emocional y el recuerdo de que ellos han sido mi autoridad, Así es. todo esto. Belén, ¿cómo esto puede llegar a afectarnos y cómo podríamos trabajar con esto? Porque eso es algo importante, seguramente que nos pasa a los que estamos viendo en este momento el programa. Sí, bueno, o sea, es importante, viéndolo, por ejemplo, desde el lado emocional, como lo comenté ahorita, que sí, ¿no? Un estado depresivo puede también disminuir el apetito, ¿no? En el paciente. Entonces, ir analizando y observando cuáles son las conductas que está presentando mi paciente para pues poder observar, ¿no? A lo mejor puede ser por alguna depresión, algún estado, pues sí, ¿no? De tristeza en el que pues simplemente no quiere comer. Por ejemplo, tenemos también características como de que siempre están acostumbrados a comer cierto alimento, por ejemplo, y se niegan rotundamente a comer otra cosa, y a lo mejor es un alimento que pues no le va a traer los nutrientes necesarios, ¿no? Entonces, es importante, muy importante esta valoración nutricional que comenta el doctor, y hacer los alimentos atractivos, ¿no? De repente también involucrar a la persona dentro del mismo proceso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, en el caso la mayoría de con mujeres que pues bien acostumbradas, no, por ejemplo, ahí en la residencia, pues yo me hacía mis tortillitas, yo me hacía hacer mis salsas, yo me hacía hacer mi mole, etcétera. Entonces, pues ¿por qué no involucrarlos, no? En tareas sencillas, desde pues no sé, limpiar los frijoles, ¿cómo se llama? Despegar las tortillas, por ejemplo, ¿no? O sea, involucrar a ella dentro, o a él incluso dentro del proceso, para que sea también una motivación de, bueno, puedo consumir lo que yo mismo estoy ayudando a preparar, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los nutrientes, por ejemplo, lo que decía el doctor de ciertos alimentos que tal vez son necesarios para él, pero el paciente pues no le gustan, por ejemplo, hablando del hígado o algún otro alimento como las verduras, ahora sí que intentar otras técnicas, ¿no? Como meterlo, por ejemplo, en una consistencia diferente. Si no se come la verdura así física como tal, el brócoli, por ejemplo, pues tal vez en una crema o en una sopita, y irlo incluyendo como de cierta forma que pues sea más fácil que el paciente lo pueda consumir. Perfecto. ¿Qué les parece si nos permiten hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en su programa de Familia en Familia en el segmento de adultos mayores? Antes de irnos a corte, estábamos platicando de la parte emocional que puede haber en la cuestión depresiva. Ahora, Belén, preguntar, una cuestión es si nuestro adulto mayor, que es la persona que puede tener rasgos depresivos, pero también
¿qué pasa con nosotros los que estamos cuidando a estas personas? También puede afectarnos y cómo podríamos cuidarnos un poquito para que no nos afecte esas ocasiones en donde nos dicen, no, no quiero, o está muy frío, o está muy caliente, vuélvelo a hacer. Esta parte que puede ser a veces muy difícil, no solamente en el plano físico, porque el estar atendiendo a un adulto mayor físicamente es muy desgastante, pero ahora en el área emocional, ¿cómo podemos cuidarnos poquito? ¿Puedes platicarnos un poquito de esta parte, por favor, Belén? Sí, bueno, es una parte muy, muy importante dentro de los cuidados del mismo cuidador. Como lo mencionabas, pues no solo el desgaste físico, ¿no? Es bien importante que como cuidadores estemos al pendiente, pues sobre todo de nuestro descanso, ¿no? Nuestros periodos de sueño, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, todo lo que nos va a fortalecer físicamente, ¿no? Pero dentro del estado emocional, sobre todo cuando cuidamos de repente, por ejemplo, un familiar directo, ya sea papá, abuelo, siempre tiende a haber como que un poquito más la afección emocional, porque bueno, de repente a lo mejor nuestro adulto mayor va a presentar ciertas conductas o que no nos van a parecer, ¿no? Por ejemplo, pues que me grite o que me diga que no quiero esto, no quiero lo otro, hazlo otra vez, etcétera. Entonces, pues sí, ¿no? Obviamente de repente nos puede hacer sentir mal, pero es muy importante que o sea, nosotros mismos nos eduquemos a no tomarlo personal, ¿no? Primeramente, creo que lo habíamos igual mencionado alguna vez, no tomarlo personal directamente, ¿no? Porque nosotros conocemos a nuestro familiar y sabemos si de repente, bueno, esa actitud no es, ¿no? Como él siempre ha sido, por ejemplo, si se pone como agresivo de una forma así como lo mencioné. Otra muy importante es saber cómo poner tu límite en cuanto a tu mentalidad, ¿no? Por ejemplo, aparte de no tomarte las cosas personal, saber que la conducta o la situación que está presentando el paciente pues es parte de la misma enfermedad, ¿no? Si hablamos como de una demencia, es parte de la misma enfermedad y podemos verlo así como que es la enfermedad manifestándose y no tanto en sí la personalidad de mi ser querido. Y muy importante también tener en cuenta, bueno, estos límites como mentales que podemos ir teniendo, ¿no? De identificar cuándo es que ya nos estamos desgastando emocionalmente, cuándo es que estamos sintiendo que nos estamos enojando, que nos estamos estresando, o igual que podemos llegar a decir como pues ya no aguanto, ¿no? O ya, saber que estás llegando al límite, poder identificarlo y poder aceptarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de que es un ser querido, pues sí llega esta parte como de, bueno, como un choque, ¿no? Emocional de decir, bueno, pues es mi ser querido, ¿cómo no voy a dar todo por él de repente? Pero a la vez, pues es algo que me está afectando en lo emocional. Entonces, aceptarlo en esa parte de que podemos llegar a tener un límite y está bien, porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos emocionalmente, ¿no? Obviamente no a como responder al paciente, pero saber en dónde como cortar esa conducta y poder darnos un espacio, tanto mental como físicamente, desconectarnos, en el que, bueno, si el paciente está muy renuente de que no quiere hacer esto, no me quiere hacer caso, está gritando, lo que sea, contener al paciente sí, en cuanto que no vaya a haber ningún accidente o lo que sea, pero pues mentalmente desconectarnos, ¿no? Pensar en otras cosas. Hay muchas técnicas de relajación que funcionan muy bien en estos casos, como respiraciones, visualizaciones en otras partes como más tranquilas, por ejemplo. Oye, Belén, qué interesante esto que nos estás comentando. ¿Y qué les parece si esto que es algo fundamental cuando estamos cuidando a un adulto mayor lo podemos desarrollar un poco más a fondo? Vamos a hacerle aquí el compromiso para que podamos venir en programas posteriores a desarrollar este tema, para que tengamos herramientas para poder nosotros también tener una herramientas que nos permiten cuidar de forma más adecuada a nuestro ser amado y cuidarnos a nosotros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Agradeciéndoles también a tantas personas que estamos ahorita teniendo la bendición de llegar de aquí de nuestro país, en México, en los Estados Unidos, personas que nos están viendo desde Costa Rica. Les agradecemos que sigan aquí la programación de Montemaría Radio, de Canadá, de la misma manera, de Perú,
también que nos vean desde Sudamérica, para que vean que estamos aquí trabajando en Montemaría para servirles a cada uno de ustedes. Y también tenemos personas que nos están viendo desde Francia, ¿sí? Están viendo desde Europa esta señal que tiene como único objetivo servirles a cada uno de ustedes llevando la palabra del Señor, ¿sí? Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Vamos a recordarles de dónde venimos. Residencia Plenitud es un centro especializado para la atención del adulto mayor que nos encontramos aquí en el país de México, en Tijuana, Baja California, México. Nuestra dirección va a aparecer en la pantalla para que ustedes nos conozcan. Es calle José María Larroque, número 990, Fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California, México. El código postal es 22530. Nuestros teléfonos de contacto es con clave de área aquí en la Ciudad de México, aquí en el país de México, 664, y el teléfono 630-4166. Repito, 630-4166. Desde los Estados Unidos, el código de área es 619-870-1864. Repito, 619-8 18 60 no 878 16 84. Se me fue de repente, aquí ya lo estoy leyendo. También nuestra página de internet www.residenciaplenitud.com. Y algo importante, el teléfono de contacto que tenemos allá, que tenemos en Residencia Plenitud, es contacto@residenciaplenitud.com. Repito, es contacto@residenciaplenitud, en donde ustedes van a tener oportunidad de poder contactarnos y poder desarrollar los temas que ustedes tienen para que les podamos ayudar. Ahora bien, doctor, quisiera comentarte algo que también quieren que platiquemos, ¿sí? Como que, oye, ¿qué tan difícil es poder obtener un examen en vías urinarias, ¿sí? Que es complicado porque es algo que hemos venido platicando como varones y como mujeres. Es complicado tener acceso a este tipo de pruebas, y cómo lo podemos hacer, y es caro, ¿sí? Para nada. Yo creo que es uno de los estudios más sencillos que se pueden realizar. Obviamente tiene una técnica si lo queremos hacer en casa, pero la recomendación sería hacerlo en un laboratorio. Y los costos son económicos. Varían mucho de laboratorio en laboratorio, pero no sobrepasan los 200, 300 pesos en el peor de los casos. Hay otros métodos. Algunos médicos pueden contar con lo que son las tiras reactivas, entonces se puede hacer ahí mismo, en el mismo espacio de consultorio, y es todavía mucho más económico si es que lo cuenta con ello. Entonces es sencillo de realizar. Oye, ¿y para qué nos servirá un estudio de que es examen general de orina, un EGO se le denomina? ¿Para qué nos puede servir? ¿Sí? Pues bueno, determina muchas cosas, pero dentro de las cosas es detectar si hay bacteria que esté colonizando o que esté dentro de la vía urinaria, que es ya lo que sería el diagnóstico de infección de vías urinarias específico, ¿no? Posterior a esto se puede hacer un cultivo y ya estamos hablando de que se maneja específicamente qué bacteria es para poder darle un antibiótico que sea más específico a su problema. Sí. Ok. Eso llega a algo importante, porque no todo lo podemos hacer en casa, ¿sí? Podemos tener acceso a poder realizar un estudio general de orina, que es un EGO, para ver si posiblemente hay una infección o no. Esto los que lo pueden determinar son los médicos, ¿se acuerdan? Y posiblemente ya el tratamiento, cada uno de los médicos que ustedes van a ir a visitar va a ver en las condiciones en que se encuentra su ser amado cuál es el tratamiento adecuado. Pero aquí les voy a platicar, en México la venta de antibióticos es forzosamente con una receta médica. Sí, esto es importante porque eso nos permite estar bajo la cobertura
del cuidado médico y así el tratamiento que se le dé a nuestro adulto mayor pueda tener un mayor nivel de éxito. Es por tanto que hacemos mucho hincapié en acercarnos en y recibir atención médica de personas profesionales. ¿Sí? Sabemos que hay algunos indicaciones o algunos tratamientos o remedios que nuestras abuelas o nuestros padres o que han venido con el tiempo, sí, realizando y muchos de ellos pueden llegar a funcionar, sí, pero no hay cómo tener el acceso a médicos o a personal profesional de la salud para poder atender esos eventos de infecciones que si no los cuidamos, como estaba comentando el doctor Aarón, puede llegar a ser muy complicados, sin decirles que también puede llegar a ser hasta fatal. ¿Sí? Bueno, y Belén, platicar contigo, Belén, estábamos platicando en programas anteriores algo muy importante que vemos, importante retomar un poquito, que es la terapia ocupacional, ¿sí? Porque a veces no sé qué hacer con mi papá, no sé qué hacer con mi mamá en la casa o qué hacer con mi abuelito para que también pueda tener algunas actividades que puedan realizarse. ¿Nos puedes ayudar con alguna actividad que puedan llevarse a cabo sin tener que tener todo un kit tan elaborado, pero que sí pueda ser efectivo? Sí, sí, no es necesario tener tantas herramientas o material en especial. Podemos partir por conocer a nuestro familiar, ¿no? O nuestro paciente, el que estemos cuidando. De ahí es un buen punto de partida saber qué es lo que le gusta hacer, cuáles son las actividades que él disfruta, desde escuchar música hasta algún juego de mesa. Pueden ser igual cosas sencillas, ¿no? Y poco a poco como ir agregando algunas otras actividades que vayan de repente también retándolo a él un poquito en cuanto a motricidad, en cuanto a agilidad mental, etcétera, ¿no? Entonces, algunas actividades que se puedan disfrutar tanto para el cuidador, por ejemplo, como al paciente, pues algún juego de mesa, por ejemplo, ciertas actividades o sesiones como la pintura, la música, involucrar al paciente dentro de sus mismas capacidades o limitaciones, en donde él pueda actuar e interactuar dentro de su mismo hogar, que pueda, realizarse ciertas actividades en específico, por ejemplo, que él se sienta responsable a lo mejor de realizar cierta actividad. Es muy bueno para darle como irle dando como ese sentido, ¿no? De que él sabe que tiene que hacer cierta actividad o tiene que realizar alguna cosa en específico. Sería muy buen punto de partida por ahí para comenzar a realizar estas actividades ocupacionales. Qué interesante. Ya ven, entonces es importante que podamos tener algunas actividades para poderlas y llevarlas a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasa si no tienen tanta movilidad nuestros seres amados? ¿Sí? Que estén nada más sentados, sí, imagínense sentados todo el día sin movilización en el sillón o acostados sin tener movilización en lo que es la cama. ¿Qué podría resultarnos? Porque en ocasiones hemos tenido contacto con personas que nos dicen, oye, ¿qué crees? Mi papá, mi mamá, mi abuelita, su adulto mayor empiezan a tener algunas llagas. ¿Sí? Se les llama úlceras por presión, creo que es el término médico. Vamos a preguntarle aquí al especialista, oye, doctor, ¿nos puedes platicar qué puede suceder si no tienen la movilización adecuada y qué puede surgir y hasta dónde puede llegar, por favor? Sí, bueno, es importantísimo estar movilizando a nuestro ser querido. Estarlo movilizando es estar activando esos músculos que él tiene, ¿no? Uno deja de realizar estas actividades, dejamos de hacer ejercicio, vamos a empezar a perder masa muscular por consiguiente.
empezamos a perder masa muscular y empieza el círculo vicioso. Ya no tenemos músculo suficiente para podernos empezar a valer por nosotros mismos, ya no nos podemos parar, de repente ya algunas actividades las dejamos de realizar porque no tenemos la fuerza necesaria o no tenemos el músculo que nos lleva a realizarlo. Entonces, es importante siempre tener algún programita de ejercicio. Tenemos que estarnos movilizando por ese lado. Por el otro lado, mientras menos los movemos, más problemas hay. Sí se llaman úlceras por presión. Esas úlceras por presión sí pueden ocurrir en gente que no la movemos para nada. Y estas ocurren no sé si alguna vez alguien se ha presionado el dedo y ven cómo se pone blanquito. Se pone blanco porque no hay circulación sanguínea. Entonces estamos generando que este tejido deje de recibir el aporte que tiene que recibir. Que el aporte de oxígeno, nutrientes, muchas cosas. Pero cuando estamos en una sola posición, así como se pone blanco el dedo, se pone también la piel en donde está. Deja de recibir el aporte que necesita, deja de recibir el alimento, la nutrición, todo. Entonces es un conjunto y empieza a morirse ese tejido, porque sin sangre, sin oxígeno, las células se mueren. Entonces, hay estadísticas que te dicen que cada 2 horas tienes que estar moviendo al paciente. 2 horas estar presionado contra una superficie es lo suficiente como para dañar el tejido. Entonces tenemos que estarlos moviendo, tenemos que estarlos movilizando para que no vaya a ocurrir un problema de estos de úlcera que luego pueden hacerse gigantescas, porque normalmente vamos a ser un poquito más realistas. El viejito común, lo más seguro es que tenga una enfermedad crónica, llámese diabetes o llámese presión alta. Entonces, se empieza a ulcerar. Tiene diabetes. Esto se empieza a complicar más. Su cicatrización se empieza a complicar más, su tratamiento se complica y de repente esa úlcera chiquita o esa cosita chiquita empieza ya a ser un problema muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esto que nos estás comentando, doctor, es importante para que nosotros tengamos la oportunidad de ver que necesitamos una movilización, ¿sí? Porque no solamente es, Aaron, no solamente es para el bienestar fundamentalmente sí es para el bienestar de nuestro adulto mayor, pero también para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si se empieza a hacer escaras, empiezan a hacer úlceras por presión, llagas, escaras y todo, ¿quién es la persona que va a estar curando esas llagas y esas escaras? ¿Sí? Pues nosotros. ¿A quién le va a costar? Te estoy hablando de forma real que nos puede pasar en la casa, ¿sí? De que ya empiezan a generarse esos problemas y ya vamos a tener que necesitar una ayuda de personas más especializadas, ¿sí? Y todo esto podemos evitarlos con un programa de ejercicio. Y no tiene que venir el entrenador de la selección mexicana a ponernos el programa de entrenamiento, ¿sí? Sino que podemos nosotros hacer un programita de tal hora a tal hora, pararlo, movilizarlo, hacer algunas actividades, ¿sí? Es importante, porque si no, ahí se empiezan a multiplicar algunos problemas que a la larga pueden ser muy cansados, ¿sí? Pueden irse en la parte económica también muy importantes y fundamentalmente la vida, la calidad de vida digna de nuestro adulto mayor puede verse perjudicada, ¿sí? Eso es importante para que ustedes puedan tener acceso a este conocimiento, que si bien no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque posiblemente también nosotros tengamos algún impedimento físico. Tal vez estoy pensando no solamente a personas que están cuidando a su ser amado, a su adulto mayor con fortaleza, sino que también en el programa que estamos viendo en este momento, seguramente hay personas también, adultos mayores, que están cuidando a adultos mayores, ¿sí? Y es ahí
que ustedes pueden entender mucho mejor esta situación. Pero, como hemos platicado en ocasiones anteriores, debemos de tratar de pedir ayuda. Hay organizaciones, hay personas que pueden ayudarnos en nuestra familia, ¿sí? Que lleguen un determinado tiempo en el día a hacer ciertas movilizaciones, ayudarnos a poder cuidar a nuestro adulto mayor. Recuerden que cada uno de ustedes, los adultos mayores que nos ven y las personas que todavía no estamos en esa edad, pero estamos en el camino para allá, tenemos un legado, ¿sí? Y ese legado puede ser y debe ser cuidado, ¿sí? Y ya en los legados del adulto mayor, pues bueno, ya nos han ayudado a las personas que estamos más jóvenes y siendo bendecidos del esfuerzo que ellos hicieron. Entonces no tengamos miedo, no nos sintamos culpables de pedir ayuda y fundamentalmente no sintamos que podemos hacerlo todos nosotros, porque físicamente y emocionalmente es muy complicado, ¿sí? Entonces, esto es algo de lo que nos tocó el día de hoy, poder estar aquí en el programa de Familia en Familia, viendo algunas herramientas, algunos tips que les puedan servir a ustedes y comentarles que regularmente va a estar aquí con nosotros nuestra psicóloga Belén o nuestro doctor de cabecera en Residencia Plenitud para poder platicar temas que a ustedes les interesan. Esos temas que pueden hacérnoslos llegar a los teléfonos de Residencia Plenitud o bien al correo de contacto@residenciaplenitud.com para que puedan ver algunos temas que quieran que tratemos acá o bien para solicitar información de los servicios con los que presta y cuenta Residencia Plenitud. Recuerden que nosotros estamos buscando que las personas que estén con nosotros tengan una vida digna, plena y con amor para que sean personas felices. ¿Sí? Belén, muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de acompañarnos este día aquí en el programa de Familia en Familia. ¿Algo que quieras agregar? No, pues ya nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y pues nada más quedamos al pendiente, claro, con el tema para los cuidadores, que es bastante importante para las personas en casa. Sí. Nada más. Ok, y Aarón, fue tu primera ocasión que estuviste aquí, ¿cómo te sentiste y qué le puedes decir a nuestros televidentes? Muy agradecido por la invitación, estamos contentos de estar aquí, solamente comentarles que pues la revisión continua yo creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestro familiar, presumiendo que durante el último año hemos tenido una salida del centro de Residencia Plenitud por alguna infección y no fue porque no se haya podido controlar, sino fue porque el paciente quiso utilizar su seguro médico, entonces, pero todo esto siempre trabajar con lo que es la prevención todo el tiempo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares y desde los espacios en donde nos estén viendo. Recuerden que Dios es amor y te ama.